Muy buenas noches, bienvenidos a Contraversus, un espacio en el que buscamos abordar la política de nuestro país desde muy diversos ángulos posibles y romper con esquemas que nos permitan ver a todos lo blanco y lo negro, pero también todos los matices cromáticos de nuestra vida pública. Hoy en Contraversus, un tema muy importante, se llama Los retos de la salud en la Cuarta Transformación. Y para analizar y debatir sobre este tema, sobre la salud en México, hoy nos acompañan la senadora Margarita Valdés, quien es presidenta de la Comisión de Salud en el Senado de la República. Senadora, muy buenas noches. Al contrario, Oscar, muy buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, doctor. Bienvenida. Gracias, muy amable. Asimismo, también está con nosotros, nos acompaña el doctor Juan Manuel Lira, quien es analista especialista en materia de salud y extitular de la Unidad de Atención Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor. Encantado, Oscar. Un saludo a toda la auditoría de Contraversus y encantado de compartir micrófonos con la senadora. Bienvenidos los dos. Bueno, pues estamos aquí en esta noche. Es un tema delicado, es un tema fuerte, es un tema que nos interesa a todos los mexicanos, es un tema pues del que vamos a hablar abiertamente porque hay muchos pendientes, se ha logrado mucho en materia de salud en el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sin duda todavía hay retos importantes en lo que va a ser la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. Y para arrancar, yo quisiera poner sobre la mesa primero los puntos de los que hemos avanzado. ¿Qué traíamos en los sexenios anteriores que hemos tratado, intentado y logrado superar? Y después veremos en qué estamos pendientes. Claro que Doctora, sí. ¿Qué hemos hecho en estos 6 años del presidente Andrés Manuel López Obrador para decir que estamos mejor que en otros sexenios? Bueno, creo que antes de abordar lo que se hizo bien hecho en este sexenio que está terminando con el presidente Andrés Manuel López Obrador, tendríamos que analizar cómo recibió esta administración el sistema de salud mexicano. El sistema de salud mexicano, hay que recordar que inició muy bien hace unos 40, 50 años, cuando el presidente Lázaro Cárdenas y después algunos otros presidentes pensaron en que debería de haber un sistema público, gratuito, que atendiera a los y las trabajadoras, a los y las burócratas. Por eso el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, SEDENA, Pemex, que se destinan a atender a sus trabajadores. Todo empezó muy bien, Oscar, pero algo pasó, corrientes extranjeras, nuevos modelos de salud, pero sobre todo la mercantilización de la salud. Empezaron a ver que era un buen negocio. Si te enfermas y acudes a que te atendamos, pues te vamos a cobrar. Pero si los medicamentos los fabrican a un determinado costo y los vendemos más costosos porque la gente los necesita mucho, pues entonces también es un buen negocio. Las aseguradoras empezaron a hacer negocios de que si te enfermas, si no hay quien te atienda, pues entonces asegúrate. Esto hizo que las instituciones perdieran mucha credibilidad, que los políticos, y lo puedo decir con todo lo que significa, empezaron a hacer también negocio en el sistema de salud. Eran los que sabían qué medicamentos se necesitaban, cuántos había que comprar, que vender, a quién se los teníamos que comprar y que vender. E inclusive hubo asociaciones de políticos que son los que vendían y compraban los medicamentos. Hay nombres. Definitivamente. Hay nombres de políticos claramente Hay definitivamente. El caos fue terrible cuando nos enteramos que hubo quien autorizó poner agüitas y cosas que no deberían de ser a los niños. En Veracruz, por ejemplo, en Veracruz. Javier Duarte. También aquí vimos que construían aparentemente los hospitales, pero nunca los terminaban. También llegamos a ver que eran hospitales que se hacían a medias. Hablamos de 340 hospitales. Más, exactamente. La pandemia vino a marcar un antes y un después en la salud aquí en los mexicanos y en todo el mundo. Pero vamos a hablar de los mexicanos. Fue cuando nos dimos cuenta que el sistema de salud estaba por los suelos. Quienes habían estado antes como secretarios de salud ni se dieron cuenta que venía la pandemia. No teníamos otro factor muy importante, la formación de recursos humanos correspondientes al número de, ahorita mencionábamos que cómo es que vemos tantos enfermos en los hospitales.
No se dieron cuenta que la población, o no se quisieron dar cuenta, que la población estaba creciendo rápidamente y los hospitales se estaban quedando atrás. El personal de salud se estaba quedando atrás, con muy pocas plazas en las instituciones públicas, con muy pocos médicos especialistas en formación, deteniendo, y eso ha causado un gran problema, deteniendo el ingreso de los jóvenes a las escuelas y facultades de medicina o de enfermería. Entonces eso se fue haciendo una población creciente, un sistema de salud eficiente y una clase política con muy poca ética, por decirlo de alguna manera decente, ¿verdad? Poca ética y grandes bolsillos llenos de dinero. Definitivamente, y negocios en Andorra o en otras islas y demás. En Latinos. En Latinos, cuando las cosas decía uno, ¿y por qué empieza a no haber medicamentos? Eso y más fue con lo que encontró este Poder Ejecutivo que llegó en el 18. Un caos en el sistema de salud. Aquí sí se ha hecho mucho, se logró mucho, logramos como país, como mexicanos, salir avantes de la pandemia, que perdimos muchos mexicanos, sí los perdimos lamentablemente, pero así son las terribles pandemias, así han sido toda la vida, la del 1918, la española, aquellas terribles pandemias de tifus en las Europas, pues acababan con la gente y por eso tenemos que estar prevenidos porque también van a volver a venir pandemias. Déjeme pasar entonces también a la segunda parte con el doctor Juan Manuel. Y nos encontramos con este caos en el sector salud producto de otros sexenios, negocios, negligencias, desvío de recursos. Eso está analizado, está visto, lo acaba de describir usted muy bien, doctora. Y luego, doctor, ¿qué se empezó a hacer para resolver esto? Sí, yo le diría al auditorio que no puede estar más de acuerdo con lo que menciona la senadora. Yo lo resumiría en una parte más ideológica y académica, porque siempre cuando hablamos del famoso neoliberalismo, la gente piensa, sobre todo los que denostan esta cuarta transformación, que lo hacemos en un sentido peyorativo, como de agresión. No, el neoliberalismo es una corriente que se estudia mucho en las universidades de todo el mundo y más en las de México. Y efectivamente esta corriente del neoliberalismo aplicado a la salud sí nos trajo muchos problemas, como bien la senadora menciona, que podemos decirlo que se mercantilizó la salud. La salud es un bien público que debe ser tutelado por el Estado, pero el neoliberalismo lo va al revés, que debe que ser una mercancía en la cual los privados sean los que jueguen. Y uno de los grandes logros de esta administración, Carlos y auditorio, fue que se logró frenar lo que se conoce académicamente como el depeche neoliberal. ¿Qué es esto? Como el camino que viene siguiendo transaccionalmente la corriente neoliberal, sobre todo aplicada a la salud, que también se aplicó a muchas áreas como los aeropuertos, la banca, etcétera, ¿no? Entonces, en esta administración yo creo que el gran logro, más allá de lo que dice la doctora, es haber frenado, haberle puesto un freno a esta corriente que veníamos ya de forma transaccional, y por supuesto que al frenar una corriente de tajo, pues tiene sus complicaciones, ¿no? Yo siempre lo pongo como ejemplo, si vamos en un tren bala, de esos que van muy bonitos, que incluso van sobre rieles magnéticos, y cuando tú lo frenas de golpe, pues siempre va a haber algún accidente, se van a caer algunas maletas, algunos pasajeros, y es lo que pasó aquí. Cuando tú frenas de tajo algo que estaba costando tanto trabajo y tanto para que disminuyamos la desigualdad, etcétera, pues ocasiona algunos problemas. Pero transformar la comercialización es correcto en servicio público. Sí. Y por eso se ha avanzado, porque hoy ya a través de las cámaras, de la senadora nos dará la razón, se han hecho modificaciones para que ya el artículo 4 sea completamente por las autoridades cumplido, de que el derecho a la salud está plasmado en el artículo 4. Incluso recordemos al auditorio que el presidente mandó una batería de reformas constitucionales y ahí está un artículo 4 donde ya de manera explícita se dice que la salud debe ser gratuita, universal, medicamentos, atenciones quirúrgicas, consultas de especialidades, ya va a estar en el artículo 4 una vez que se apruebe, porque es con cambios constitucionales. Entonces eso es lo que estamos avanzando ahorita, Carlos, sobre eso. Ahora, en este camino de cambiar las cosas de un sexenio para otro, hay algo que no puedo dejar de preguntarle, doctora. Fracasó el INSABI. Fue el primer ensayo de cambiar las cosas y fracasó. Ajá. ¿Por qué fracasó el INSABI? Yo creo que no fracasó. El Seguro Popular, que tampoco estamos en contra del Seguro Popular nada más por convicción ideológica, tuvo su momento, tuvo su etapa, tuvo sus beneficios, tuvo sus perjuicios. El Seguro Popular, una idea muy buena de Julio Frenk, pues era cubrir
las necesidades de una población que no tenían acceso ni al Instituto Mexicano del Seguro Social, ni al ISSSTE, ni a nada, y ni dinero. Aparte, eso fue lo terrible. Si hubiese tenido dinero no habría problema. O sea, era la gente que no podía ir al ISSSTE, al Seguro Social. A nada, así no tenía nada. Okay. Entonces se creó el Seguro Popular, que tuvo su momento, pero que realmente era no funcionaba como parte del sistema de salud, era una aseguradora. Vienes y te reportas con 500 pesos mensualmente y demás, anotas a los que te quieras anotar y tienen derecho a la atención de diversos padecimientos con algunos medicamentos, pero no a todos. Ese fue el problema que lo encontramos, no era a todos. Un ejemplo, tenemos 5 tipos de cáncer de ovario. El Seguro Popular nada más cubría 2, los otros 3 no te los atendían porque son más complicados, más costosos y demás. Los infartos, si rebasabas ciertos términos de edad, pues tampoco se te podían atender. Los problemas de columna, pues tampoco. Entonces era una aseguradora. Esto pagas y esto te atiendo. Con el INSABI fue el primer paso para universalizar la salud, para que fuera gratuita y para ir dando el primer paso que se integraran todas las instituciones y ir hacia un futuro no lejano, a un sistema de salud mexicano. Que todos tengamos, como dice el doctor, en primer lugar, ese fue un paso muy grande, el haber hecho un derecho, la salud. O sea, ya no es si tengo dinero o no. Tu Estado tienes la obligación de cuidarme este derecho que es estar sano. ¿Sí? Se nos atravesó la pandemia. Vuelvo a insistir con la famosa pandemia, sí. Y ya el costo, la atención se tuvo que dirigir hacia atender a la pandemia. Sí, autorizamos en el Senado alrededor de 40,000 millones de pesos de aquel famoso fondo catastrófico para atender la pandemia a través del INSABI y se pudo salir adelante. Yo no quiero estar recordando, pero es algo que nos debe de enseñar a un futuro que la salud cuesta, ¿sí? Cuesta desde los cubrebocas, que dicen, ay, 3 pesos cada cubrebocas. Sí, se usaron millones de cubrebocas. Sí, claro. Guantes, aparatos respiratorios que no teníamos en México. Y aquí tocó ese tema tan doloroso de saber que hubo dinero de CONACYT, dinero del pueblo, que se derivó para que empresas privadas hicieran investigaciones y anduvieran inclusive investigando en papel sanitario. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que ese dinero todo se estuviera yendo a donde no se debería? Cumplió el INSABI y llegó un momento de decir, el INSABI ya no es suficiente. El INSABI ya hay que mejorarlo, hay que mejorar este sistema. ¿Pero que por qué está dejó de ser planteado suficiente? Porque Yo he escuchado al presidente López Obrador reconocer que el INSABI no caminó. Sí, no fue suficiente. Yo lo veo desde el punto de vista médico, de que no alcanzó a las expectativas que se tenían para hacer universal, gratuita, eficiente, humana, la atención de la salud. Entonces no fue suficiente. En el mismo Senado volvimos a reformar las leyes y se creó el IMSS Bienestar. Creemos, estamos confiados en que ahora sí va a ser un paso en firme y que debe ser para llegar a ese futuro no lejano, que es uno de los retos que tenemos en estos próximos 6 años. Claro. Un problema que se encontró en el IMSS, en el INSABI, que fue lo que había que resolver, era la compraventa, el acaparamiento, la distribución de los medicamentos. De eso vamos a hablar en un momento porque la televisión nos come el tiempo. También. Y tenemos que ir a un corte. Ya estuvimos haciendo un pequeño repaso sobre los problemas que heredó esta administración y ahorita vamos a entrar a otro tema que también son los retos. No se vaya, estamos en Contraversus. Quédese aquí con nosotros.
Muchísimas gracias. Estamos aquí de regreso en Contraversus. Estamos platicando con la doctora Margarita Valdés, quien es presidenta de la Comisión de Salud del Senado de la República, y con el doctor Juan Manuel Lira sobre un tema que es súper importante para los mexicanos, el tema de la salud y los retos en la Cuarta Transformación. Doctor, estábamos viendo en el bloque anterior, estábamos hablando del INSABI. Yo entiendo a la senadora que no le quiere llamar fracaso, pero sí fue un fracaso. El presidente lo ha reconocido como una etapa en la que no se logró con ese modelo la atención que se buscaba de todos los mexicanos. A partir de la experiencia del INSABI, ¿qué se aprendió? ¿Qué se tuvo que hacer para cambiar ese modelo? Y hoy estamos en el programa IMSS Bienestar, que es a donde se pretende que todos los mexicanos tengan realmente ya acceso universal y gratuito y completo a la salud. ¿Qué se aprendió de este, vamos a llamarle, si no fracaso, fallido o limitado intento de salud en este gobierno, con el que además sí se perdió un buen tiempo, doctora? Se perdió un buen tiempo para empezar a desarrollar algo que es prioritario para los mexicanos. ¿Qué aprendimos del INSABI y qué no debemos repetir y hacia dónde vamos después? Si yo le diría al auditorio y a senador, y sobre todo a ti, Carlos, que en medicina, los que somos médicos, que atendemos pacientes, tenemos una formación más filosófica desde la parte griega. Y hay una parte que dice que errar es de humanos, pero es mejor reconocer, aunque sea en un tiempo, y cuando se reconoce algo, eso habla bien de las personas. Y es lo que hizo el presidente hace poco cuando reconoció, y te doy la razón, lo reconoció públicamente en una mañanera, que el INSABI no había dado los resultados que hubiéramos esperado. Y si me permites, quisiera hacer nada más un pequeño recordatorio para el auditorio, que la idea original que teníamos desde que empezamos la campaña del 2018, porque yo estoy participando con el hoy secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela, era que precisamente la institución que iba a sustituir al desaparecido Seguro Popular iba a ser el IMSS Bienestar, que iba a ser una derivación del programa que se administra a través de recursos federales, pero lo administra el IMSS ordinario, y esa era la idea original. Pero bueno, se decidió así por parte del presidente y el equipo de salud que fuera el INSABI. Pero el INSABI se vio con algunas dificultades, como tú bien mencionas. Y una de las dificultades que reconoce el presidente es que a final de cuentas terminó también subsidiando a los estados, porque daba nada más el dinero, porque había muchas resistencias, hay que decirlo. Sí, también. Había muchas resistencias por parte de los gobernadores que no eran del partido del de los gobierno. Gobernadores panistas y priistas, hay que decirlo. Gobernadores panistas, priistas, había mucha resistencia para que este INSABI fuera el que se encargara de atender a la población, y por supuesto no permitían que se cedieran los hospitales, como se han seguido ahora al IMSS Bienestar. Pero sí jugó un papel importante el INSABI, a pesar de que puede ser que no lo jugó como debía haberlo hecho. Lo jugó en la pandemia, y yo lo puedo decir porque yo en esa etapa de la pandemia yo me encargué de la organización de toda la atención médica en el Seguro Social. Y ahí el INSABI nos dio muchos recursos, como dice la senadora, compró muchos equipamiento, compró muchos insumos para atender a nuestros derechohabientes. Digamos que ese fue su papel principal, pero la pandemia nos dejó como lección que necesitábamos un organismo más fuerte que el INSABI. Okay. Y ese organismo fue el IMSS Bienestar, que es una derivación del programa. Quizás probablemente la población se confunda porque tenemos el IMSS ordinario y el tripartita de trabajadores. Dentro del IMSS hay un programa que lo administra el IMSS ordinario, que es el programa IMSS Bienestar. Claro. Y luego ya de ahí se derivó el organismo público descentralizado a través de un decreto del presidente, que es el OPD IMSS Bienestar. Pero este OPD IMSS Bienestar es el que da la atención a toda la población que no tiene derecho al Seguro Social, al IMSS, de Fuerzas Armadas, el que no tiene nada, como decía la senadora. Y en ese camino vamos bien, porque sigamos, retomamos la idea original, como dijo el presidente. Entonces, ¿se puede recomponer? Sí, por supuesto. Porque muchas veces critican de soberbios a la Cuarta Transformación, de que no sabemos reconocer. Lo reconoció el presidente, se recompone el camino y vamos para adelante. Y yo creo que en ese camino sí vamos avanzando. Y en otro espacio te platicaré que estamos avanzando, sobre todo para lo que la gente quiere hoy en día, que es que mejoremos la calidad y los servicios de atención médica en todas las instituciones. Exacto, sí. Creo que esto es lo fundamental. Creo que toda la población mexicana lo que aspira es a poder llegar a un hospital y que le den una buena atención. Hoy todavía estamos limitados en eso, doctora. Digámosle así, ¿cuál es el camino, la ruta para que en los hospitales el programa IMSS Bienestar, para empezar, sea muy fácil de poder llegar e inscribirse? Conozco algunos casos donde les pides 50 papeles, o sea, les dicen, tráeme tu copia de nacimiento, tráeme tu cartilla, tráeme la credencial del equipo en el cual juegas fútbol, digo, cosas a veces que son absurdas. Que se vengo enfermo, ¿verdad? Sí. Atiéndeme. Mira, complementando con el bloque anterior, que cómo nos encontramos
el sistema de salud y la salud de los mexicanos, no debemos de dejar pasar que hay un factor fundamental que se llama la cultura de la prevención. Venimos arrastrando desde hace mucho tiempo la cultura de que si me enfermo, que me atiendan, si me enfermo, que me den unas pastillas, si me enfermo, que me lleven al hospital. Sí. Cuando lo fundamental de la salud en cualquier país es prevenir. Claro. Lo digo para y que no lo malinterpreten, porque la oposición todo malinterpreta, es que no nos debemos de enfermar. Lo importante, la tarea que tenemos para estos próximos 6 años y próximos 12 años es la prevención. La mejor pastilla es la que no se toma. Definitivamente. Y la mejor enfermedad es la que no te da. La que no te da. Entonces, aquí tenemos que regresarnos a que no se enfermen. La mayoría de las personas nacemos sanas. Hay personas que sí, por alguna otra cuestión, se nacen con algunos problemas congénitos. La gente nace sana y el niño debe ser vacunado, debe de ser pesado, medido, para que vaya con su desarrollo normal. Deben de vigilarse sus dientes, que salgan cuando deben de salir. Y aquí es algo muy importante. El niño, la niña, no deben comer alimentos que los vayan a enfermar. Porque luego decimos, es que no tienen aparatos para un trasplante de renal. Y es una persona de 40 años cuando tú dices, ¿cuánto tiempo hace que está tomando refrescos embotellados que te están dañando y que no quieren tomar agua pura? La gente rechaza el agua pura, es decir, ¿cómo agua? Mejor un refresco. ¿Cuánto tiempo has estado comiendo alimentos exageradamente salados o exageradamente dulces que te están enfermando? Sí, claro. Y en eso sí logramos, a través de la legislación, a través del Senado, con el apoyo de la ciudadanía, lograr que la gente empezara a pensar que vale más prevenir que lamentar. Claro. Se lograron iniciativas que se hicieron leyes para el etiquetado frontal, para la regulación de las grasas El trans. etiquetado frontal son los sellitos negros sellos, que tienen, son hexágonos, octágonos, que tienen algunos alimentos donde te están avisando que si uno tiene uno es muchas calorías, riesgo, exceso es de riesgo. calorías, si exceso tiene de 2, sodio. es que es mucho más riesgo, 3 o 4, no se diga, y decir, si vas a alimentar a tu hijo, a tu criatura, con pastelillos mañana, tarde y noche, con papitas mañana, tarde y noches, con refrescos o cajitas de aguas azucaradas, pues la vas a dañar. Sí, claro. Y no va a haber dinero para curarlo, ni un hospital ágil que lo quiera curar, porque cada vez somos más, Oscar. Cada vez somos mucho más habitantes en este país, con un reto que tenemos importante, que es formar los recursos en salud. Necesitamos mucho más recursos en salud, mucho más médicos, pero también tenemos que cambiar la mentalidad de los y las médicas. En esto no de la quieren prevención... curar, no quieren prevenir, ¿eh? No, Los yo médicos. no sé, pero en esto de la prevención, ¿no nos hacen falta campañas? Muchas Por campañas. ejemplo, tenemos ahora la que te dice, no consumas esto, sí consume esto, pero no tenemos, por ejemplo, campañas realmente de nutrición que nos digan, mira, combina este alimento con este otro. En materia de prevención sobre alimentación, nos falta más, doctora. Los nutriólogos están haciendo ya su trabajo, acordémonos que la nutrición es una licenciatura, una carrera más nueva que muchas, en donde están recomendando el plato sano. Y la gente cree que el plato sano son alimentos costosos. No, aquí te dicen, tienes que comer verduras. ¿Cuáles verduras? Las que hay en tu zona, en tu región, en tu estado. Fruta, la que hay, el plátano en el sureste, las manzanas en el norte, las guayabas, el aguacate donde lo hay. Y esa es una comida sana, comer lo que la naturaleza te pone a la mano, por decirlo de algún modo. El pescado, casi la gente no quiere comer pescado, quiere comer carne de res, cuando la carne de res es mucho más dañina que la blanca. Ya está habiendo cada vez más campañas, pero la gente tiene que hacer un poquito de caso. Y primero la cultura decir es que me tengo yo que cuidar. El autocuidado es fundamental para prevenir. Dentro de la salud, que no son los alimentos, hemos tenido muchos problemas porque se tocan intereses económicos fuertes para la regulación de la venta del tabaco. Pero el tabaco no es alimento, sí, pero te enferma y te enferma
grave. Ahorita le voy a preguntar del tabaco, le voy a hacer Y una los pregunta. vapeadores de pasada, antes de que me corten, Ahorita. muy malos andar vapeando. Bueno, le adelanto la pregunta de una vez. Sí. ¿No hay una doble moral cuando se prohíben los vapeadores y se permite el tabaco? Son lo mismo. ¿Por qué unos sí y otros no? Porque sí unos sí y otros no. Porque los vapeadores hacen más daño que el tabaco. Así de simple. Mucho más daño. El tabaco vienen siendo sustancias químicas calentadas y que empiezan a hacer daño desde que entran hasta que salen. El tabaco, pues actualmente, algo que se permitió por ley y que es una sustancia adictiva, ni para dónde hacernos, pues la permitieron hace muchos años. Igual el alcohol. ¿Cuánto daño no nos hace el alcohol en la salud de los y las mexicanas? Yo sé que el tiempo no nos da y no es el tema, pero hemos querido regular la venta de alcohol en los estadios, no nos dejan. Y cada rato hay muertitos en los estadios por el alcohol. Todo eso tenemos que hacer, Oscar. Tenemos muchas tareas que hacer para tener una salud y no terminar con muertes trágicas e indeseadas. Pero sí hemos avanzado, ¿eh? No, eso nadie lo duda. No, pero Nos digamos falta. que el pasado ya está ahí y la gente quiere saber de aquí ¿Hacia en dónde adelante. vamos? ¿Qué? Pues sí, porque cuando la gente va a las urnas y vota, no vota por el pasado, vota Por un futuro. lo que le ofrecen los políticos, Nomás los agrego, gobiernos, ¿no? Oscar, cuando sí piden mucha documentación, lo más probable y lo más seguro es que sea cuando se estén afiliando, cuando se estén dando de alta. Eso ahorita se lo voy a comentar, ya que es que abordó otro tema, pero ese asunto sí quiero Muy bien. tocarlo. Doctor Noa, en esto de la prevención que muy bien señala la doctora, ¿no nos están haciendo falta planes y programas de estudio para que desde niños se sepa, puedo combinar un pepino con esto y si como esto, entonces esto me daña? ¿No hacen falta a nivel de Secretaría de Educación Pública más programas o a través de la gente que va al Seguro Social, al ISSSTE, darle algunos folletos que hoy no tenemos? ¿No es un reto esto lo que...? Sí, tienes toda la razón y yo te diría que siempre hay que ser autocríticos y más que cuando es la izquierda. Yo siempre he dicho que cuando no eres autocrítico no eres de izquierda, eres otra cosa. Y sí, estoy de acuerdo contigo de que hace falta mucho más invertir en la prevención. Pero afortunadamente he de decirle al auditorio que el año pasado, a finales de agosto, ya se publicó por decreto un nuevo organismo que va a depender de la Secretaría de Salud, que es el Servicio Nacional de Salud Pública, que muchas veces no se ha publicitado porque se encamina más al bienestar, pero es muy importante porque este Servicio Nacional de Salud Pública va a abarcar esta parte de la prevención a fondo, junto con también otra cosa que vamos a platicar al rato de cómo abatir las listas de espera, cómo tener una cirugía más rápida. Pero en el tema específico de la prevención, este Servicio Nacional de Salud Pública ya hizo una modificación que está por ley para que las jurisdicciones sanitarias pasen a ser ahora los distritos de salud para el bienestar. Jurisdicciones sanitarias, no lo entiendo. La jurisdicción sanitaria, para que el público lo entienda, es una forma de organización que se hizo por muchos años, en el cual una región geográfica se agrupaban municipios pequeños, grandes, y ahí se decía qué necesitabas para salud, si un hospital, médicos, enfermeras. Era más o menos como se marca. Ahora esas jurisdicciones sanitarias van a transformarse en distritos de salud para el bienestar. ¿Qué es esto para el auditorio? Que la comunidad tiene que participar en las acciones preventivas. Es un tema del gobierno, por supuesto, pero también tiene que participar en la comunidad en un diagnóstico de su comunidad, de cuáles son los retos que tienen temas de salud. Por ejemplo, lo que mencionas tú, la promoción para la salud. Si no tiene agua potable, si no tiene letrinas, el tema de la violencia familiar, del embarazo adolescente, todas esas cuestiones que en su conjunto no son per se atención médica, pero sí inciden en la atención médica. Entonces, a través de este Servicio Nacional de Salud Pública se va a implementar eso y va a haber brigadas de salud que van a estar formadas por un médico y una o dos enfermeras, depende la población que tenga ese distrito de salud, y se van a hacer pláticas, se van a hacer acciones comunitarias para efectivamente abatir esto que no se ha abatido durante muchos años, que es una prevención efectiva. Es de lo que habla el presidente, involucrar a la gente. Es correcto, es lo que el presidente menciona y que la doctora Claudia la tiene muy presente para esta administración, de que se tiene que involucrar más la gente en participar, en el caso de la salud, en su salud, como puede ser en la escuela. Por ejemplo, aquí está el programa de nuestra clínica, la clínica es nuestra, donde ya el presidente va a dejar
que la comunidad comience a participar en arreglos de su unidad médica, pues, pero eso no es suficiente. Tenemos que ir más a fondo a que la población participe en prevenir su salud con una alimentación adecuada, como dice la doctora, con programas de capacitación a las madres, lactantes, etcétera. Es muy importante. Entonces, eso ya está en el papel, ya está, digamos, en la ley, ya quedó establecido en el Diario Oficial de la Federación, lo pueden buscar, es en agosto del año pasado. Son como de alguna manera comités de participación ciudadana en materia de salud. Y qué bueno que hagas esa pregunta, porque esto deriva del programa IMSS Bienestar. El programa IMSS Bienestar... Déjeme interrumpirlo tantito porque nos tenemos que ir a un corte. Adelante. Y regresamos con usted para que nos explique esto que es muy interesante. Estamos aquí en Contraversus, no le cambie, estamos tocando el tema de los retos de la salud en la Cuarta Transformación. Siga con nosotros. Pues estamos aquí de regreso en Contraversus, estamos platicando con la senadora Margarita Valdés, ella es presidenta de la Comisión de Salud del Senado de la República, y con el doctor Juan Manuel Lira, un especialista en salud, quien también ha sido pues ya titular de la Unidad de Atención Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y estamos hablando de los retos de la salud en la Cuarta Transformación. Estábamos hablando precisamente de esta parte que va a acompañar a los comités, yo les quiero llamar así, sé que no es así, pero lo ejemplifica muy bien, estos comités de participación ciudadana en materia de salud. Y nos explicaba la otra parte del IMSS Bienestar, que va a complementar esto, doctor. Te comentaba que esta cuestión de los comités de salud es una derivación de un programa que tenía el programa IMSS Bienestar, que eran sus comités de participación ciudadana llamados Acción Comunitaria. Fue un éxito, incluso de otros países vinieron a replicar esta parte del éxito en la parte preventiva de la comunidad. Se perdió en los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, pero se está retomando hoy. Y por eso es que se retoma ahora para el OPD IMSS Bienestar, que hay estos comités de salud que van a hacer una participación de la comunidad en el sitio donde se surge la enfermedad. O sea, la enfermedad no surge en el hospital, surge en la comunidad. Claro. Entonces, si me lo permites, para que no quede en el tintero una parte importantísima, porque es lo que la audiencia necesita y está urgente de que se le dé una atención, es que mejoremos la calidad de la atención médica. Y ahí el Servicio Nacional de Salud Pública, a través de una derivación de una oficina grande que se va a llamar Centros Coordinadores de Salud para el Bienestar, SECOSABIS, repito, Centros Coordinadores de Salud para el Bienestar, va a ser la instancia en cada estado que se va a encargar de hacer que las listas de espera para una cirugía, para una consulta de especialidad, se abatan. ¿Cómo va a ser esto? Lo voy a explicar de manera muy coloquial, aunque no es así. Es como un gran call center. Entonces, el paciente tiene una situación que requiere un estudio para cáncer avanzado. Entonces, en lugar de que el paciente esté peregrinando con su solicitud hospital por hospital para que lo atiendan, este gran call center llamado SECOSABI se va a encargar de gestionar la cita en el hospital más cercano, independientemente de si es del ISSSTE, del IMSS, de Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque tiene que ser una salud para todos igualitaria. Pero, doctor, ¿no podríamos terminar en algo así como algunos casos, no generalizo, pero sí se han dado, están documentados, donde se habla a la megafarmacia y no le contestan a uno? Esto va a ser diferente. Mira, lo quise explicar como un call center, pero no es así. Desde que tú vas a la consulta y te encuentras con tu médico y te dice, usted requiere un examen médico sofisticado, el médico se va a hacer cargo a través de estos centros coordinadores, de gestionar la cita. El paciente no tiene por qué estar gestionando una cita. Esa no es su función. Repito, la función del Estado es garantizar el derecho que tenemos todos a la salud. Entonces, yo como Estado tengo que gestionarte la cita. Tú no tienes por qué estar hablando, yendo, como el ejemplo que pones de la megafarmacia. Entonces, a través de estos centros se va a localizar el lugar que esté más cercano y que le quede más cerca y más pronta la cita. Si no hay respuesta, ¿a quién acude el enfermo? Sí, eso va a ser a través del hospital y a través de, te digo, una instancia que ya está muy, por ejemplo, en Sonora ya tienen su edificio, incluso del centro coordinador, del SECOSABI, donde va a ser ahí donde se va a tramitar todo esto. Entonces, el paciente no tiene por qué preocuparse porque se le va a estar comunicando cuándo es su cita, cuándo es esto, y por supuesto va a haber canales de comunicación en caso de que se retrase. Pero con eso que estamos pensando para el auditorio, que se abatan las listas de espera para una cirugía, para una consulta de especialidades, para un estudio complicado. Y esto es una retroalimentación. Una
vez que el paciente ya fue atendido, por ejemplo, en un hospital grande, regresa a su hospital pequeño y el paciente no tiene por qué estar llevando hojas, todas a través del expediente electrónico, que como bien sabemos, la doctora Claudia Sheinbaum está proponiendo una revolución en tecnologías y eso es parte de lo que va a hacer esto. Entonces, es un avance, sí, y es lo que la gente quiere esperar, porque también esto va a coordinar otras cosas, no solo esto, y te digo nada más dos. Uno, el abasto de medicamentos, por ejemplo. A través también de la megafarmacia o de Birmes, que es el que se encarga de todo esto, también tiene unas comunicaciones con los centros coordinadores para que los medicamentos fluyan de manera adecuada y no estemos con este problema del abasto de medicamentos. Y así muchas cosas más, por supuesto. Hay una imagen, hay imágenes que son terribles cuando vemos a ciudadanas mexicanas en los pasillos de los hospitales esperando a ser atendidos sin ningún tipo de salubridad ni siquiera. No. ¿A qué obedece esto, doctora? Déjame hacerle una pregunta. ¿Obedece a que realmente no existe la capacidad hospitalaria para atenderlos? ¿O obedece a que hay una cultura de negligencia en los trabajadores del sector salud, donde dicen, bueno, pues ya estoy acostumbrada a que si me vienen a ver para una cita se las doy dentro de 8 meses, sin realmente averiguar si hay o no lugar? ¿A qué obedece? Mira, hablando del personal de salud, me atrevo a decir que el 99.9% del personal de salud es un personal ético, muy trabajador, que a veces sin ningún instrumento, a veces sin ningún alcance de las herramientas a sus manos, resuelve los problemas. No es un porcentaje muy alto, doctora. Yo conozco muchísimos médicos que voy. Que incluso le dicen a uno, si quieres que te atienda rápido, yo te atiendo por fuera. Bueno, no está muy elevado su porcentaje. Mínimo. No, hay médicos, sí, desgraciada y lamentablemente, malformados, pero esa malformación inclusive viene desde su hogar, el estar, y vuelvo como inicié, a pensar que la salud es una mercancía. Yo sí te resuelvo, nada más que por fuera y te cobro tanto y te doy el medicamento de la institución. Exacto. Y demás. Eso es un error, casi tenemos que calificarlo como delito. Pues ¿cómo te atreves a jugar con la salud de la gente? Y es común, y en ese doctora. sentido, no es tan común. Aquí lo que yo voy a ver y a comentar que si nos vamos a las estadísticas del Seguro Social, a las del ISSSTE, pues son mucho más los casos que se resuelven satisfactoriamente y con ética a través del personal y de las instituciones que el que salió en los medios llorando y gritando porque no le atendieron correctamente a su hijo, a su familiar, que no debe de ser, ¿eh? No, por un caso ya es dramático, claro. Sí, por un solo caso ya es cuando uno dice, la estamos regando. Pero también, decía el doctor Lira hace unos minutos, somos humanos y se cometen errores, y en las instituciones de salud, quienes trabajan o trabajamos, somos seres humanos. La carga de trabajo es algo que nos hace cometer errores. Dejar la salud en manos del interno, a veces del residente, no es correcto en las instituciones. ¿Cómo se va a corregir todo esto? A eso a lo que voy y es lo que quiero yo mencionar. Efectivamente, estamos de acuerdo que traemos un bagaje de errores desde hace muchos años, que en este sexenio también se cometieron errores o se hicieron caso omiso de algunas cuestiones. Incluso inercias, ¿no? Algunas inercias que van. Creo, ya que están ustedes, me sumo pues a reconocer lo que no estuvo correcto. Estoy convencida de quienes deben de dirigir las instituciones de salud, todas, deben de ser personal calificado. Muy sensible. Sensible, humano, comprometido, preparado, eficiente, eficaz, y no decir nada más se va a poner de director de tal institución a tal persona porque es el primo del hermano de la prima de la novia. No, eso hay que desterrarlo. Hay que desterrar la corrupción de las instituciones. Sin duda. Definitivamente. Y sí, reconocer que es un reto importante, no nada más para la próxima administración, para la doctora Claudia Sheinbaum, sino para todos los que estamos inmersos en la salud, que en estos próximos 6 años avancemos. ¿Cómo estamos en materia de medicamentos, doctora, en este momento? No sé si ahorita pudiéramos separar. Yo no estoy muy de acuerdo en eso de que atiendan al paciente, el médico, y luego le den sus
solicitudes de laboratorio y tenga que recurrir a otro lado y tenga que ir a buscar al especialista en otro edificio. Exacto. Creo que las instituciones deben de estar tan bien organizadas que ahí el paciente váyase a tomar su radiografía, vaya a que le den su cita para... Y ahí mismo... Integrales, ¿no? Integrales. Servicios debe de haber integrales de salud. todo, ¿sí? Estoy de acuerdo en que la iniciativa privada participa mucho y decir, bueno, yo te puedo hacer los exámenes rapidito por un costo menor y bueno, pues eso no se va a negar. Creo y que el meollo, Óscar, del asunto es que la salud cuesta y cuesta mucho, ¿eh? Para poder nosotros tener este sistema de salud debemos de pensar y voltear ahorita a las nuevas bancadas en los diputados para que tenga la sensibilidad de tener un presupuesto más alto en salud. Ahorita el 3% es nada. 3 pesos de cada 100 para salud no nos alcanza para nada, ni para las bancas esas ni para las camillas que se quejan. Entonces tenemos que aumentar el presupuesto en salud. Creo ese es un reto importantísimo. Muy importante ese reto, dentro de los retos. No nos vamos a países europeos. Simplemente aquí en América Latina hay países como Cuba, Argentina, Chile, que tienen entre 9 y el 10% de su Producto Interno Bruto destinado a salud, y en México estamos muy atrás. Ese recurso nos serviría para investigación, y ahora con la nueva Secretaría de Ciencia, Tecnología y Humanismo, pudiéramos inclusive llegar hasta fabricar nuestros propios medicamentos y no estar dependiendo de la venta de otros países, de vacunas, de oncológicos que nos los venden carísimos, y creo que hay que aumentar el recurso. Hay que coadyuvar las cámaras, la iniciativa privada, el ejecutivo, los estados, pero también yo aquí invitaría a todas las instituciones formadoras de recursos humanos para que también vayamos cambiando ese modelo mercantilista que se les forma a muchos. Decir, es que el otro día en una conversación ahí en el Senado, una doctora decía, es que yo tengo que tener 8 empleos para poder pagar mi tren de vida y pagar mis hijos, pagar todo lo de mis hijos. No, pues también ahí tenemos que decir, es que los médicos no somos médicos para ser los más ricos de todos los profesionistas, no. ¿Verdad? Déjenlo eso para los que manejan otros asuntos. Y sin embargo no es así. Yo le voy a entrar a un tema. Le han tocado malos, ¿eh? Le han tocado malos médicos, Óscar. Por eso, no lo creo. La mayoría son buenos. La mayoría de los médicos, enfermeras, camilleros. Bueno, no me voy lejos. ¿Quién nos demostró que son héroes en la pandemia? Todo el personal de salud. Sí, sin ¿Quién duda tiene el valor de acercarse a darle un trago de agua a una persona que te está aventando sí, yo todos creo que los en los hospitales públicos hay los dos casos. Se pueden ejemplificar casos de heroísmo, como los que usted señala, y casos de una negligencia imperdonable. Creo que hay las dos. Pero la mayoría son buenos. Ojalá, esperemos que la ciudadanía comparta su opinión. Yo creo que hasta ahorita todavía no mucho. Ojalá, ¿Se ha avanzado muchísimo? Sí, sin duda. Porque antes, como dice usted, se comercializaba todo y se corrompían prácticamente todos los servicios. Yo en eso estoy de acuerdo, creo que se ha avanzado muchísimo, se han restaurado 340 hospitales que han venido a dar un servicio importantísimo a mucha gente, pero nos falta mucho. Y una de las cosas de las cuales sí quisiera hablar con ustedes en el siguiente bloque es algo que también es responsabilidad del Estado, pero no la ha asumido el Estado todavía a plenitud, y ahorita les voy a decir, se trata de la medicina privada. Vamos a un corte. ¿Seguro? Estamos en Contraversus. Sigue aquí con nosotros y seguiremos hablando del asunto de la salud.
Regresamos a Contraversus. Muchísimas gracias por quedarse aquí con nosotros. Estamos platicando con la senadora Margarita Valdés, quien es presidente de la Comisión de Salud en el Senado de la República, y también con el doctor Juan Manuel Lira, quien es especialista en salud y ha sido titular de la Unidad de Atención Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Los retos de la salud en la Cuarta Transformación es nuestro tema de hoy. Estamos en el último bloque y yo les quiero preguntar una cosa que es, creo que, muy importante. ¿Cuándo se va a hacer algo para regular a la medicina privada? Porque hoy, ahí sí, doctora, híjoles, más que doctores a veces son cuatreros, de verdad. Sí. Porque llega uno con un doctor y lo primero que le dicen, pues para que yo le dé la primera cita le voy a cobrar 1,500 pesos. 1,500 pesos les parecen a esos doctores cualquier cosa, pero 1,500 pesos le suma a usted después la segunda visita, porque siempre hay segunda visita, ¿eh? Nunca hay, a la primera ya te curo. Tercera y cuarta. Segunda, tercera, cuarta, 1,500 pesos. Medicamentos carísimos en este momento cuando es con medicina privada. Nunca dan factura y si les pide una factura se enojan, se molestan y hasta casi le dicen, pues ya si no quieres, vuelva a ya venir. ni vuelvas a buscarme, Sí. ¿no? Sí. Eluden al fisco. Hay una organización de farmacéuticos que entre más facturas dé un doctor de determinado medicamento, se gana un viaje a Hawái, se ganan viajes a Nueva York. Nada de eso está regulado. ¿Qué se va a hacer? Sí está regulado, Oscar. Lo que pasa es que, como en muchos otros sectores sociales, se bloquean, se brincan, se rodean todo lo que es legal y hay quien cuida y hay quien protege a ese grupo de pillos delincuentes, como dices, Oscar, hasta de cuatreros. Definitivamente sí hay iniciativas, se nos quedaron en esta legislatura pasada, pero hay que retomarlas en la que viene y está textual y no les gusta. Pongo como ejemplo, cuando la gente llega a cualquier hotel, de todas las estrellas que quieran, ahí están los costos. Sí. 4,000 pesos por noche o 2,500 o 10,000 pesos por noche o ya sabe, Sí. Inclusive hay hoteles donde dicen, aquí vas a pagar con tarjeta y desde que llegas, Ahora hasta los restaurantes abres el ya tienen la obligación de colocar tienen la su obligación. En los hospitales también debemos de que la persona que llega al hospital a encamarse debe de saber cuánto le va a costar la noche. 5,000, 8,000 o 10,000 pesos, que aparte de la noche de cuarto, se le va a cobrar el uso de quirófano y también son cantidades fuertes, que los medicamentos tienen altos costos, las gasas, los catéter, las jeringas, todo se le va a empezar a acumular al usuario. En ese sentido, yo aconsejo que la gente acuda a los institutos públicos de salud y ese es el reto, que dentro de 6 años la gente tenga la confianza de ir a los institutos o al instituto o al IMSS Bienestar para que su problema de salud se resuelva y no tenga que acudir tanto a la medicina privada. En los laboratorios también son muy altos los costos de una biometría hemática, sí, que es lo más simple, de una radiografía, que también es muy simple. Entonces, empezar a abatir esos costos y están regulados. Lo que pasa es que, efectivamente, el médico privado tiene que dar factura por toda la atención que da y no lo hace. No lo hace. Yo creo que ahí quien corresponda ahora en la nueva administración, pues va a tener que ir a ver quién hace. Es un reto grande meter en cintura a la medicina privada. Es un reto, y por si ya estamos terminando en este último bloque, yo concluiría que es una reforma, una transformación déjeme preguntarle integral. al doctor. Pues y ahorita, es que luego ya no digo lo que quiero decir. No, ahorita le voy a dar la palabra para que haga sus conclusiones. Gracias. Doctor, en este sentido de meter en cintura a los médicos privados, ¿qué medidas legales se tienen que poner en práctica como uno de los retos también de la Cuarta Transformación? Sí, antes de contestar tu pregunta, yo siempre me gusta partir de los hechos históricos recientes porque nos da una buena situación y un buen termómetro de lo que vamos a hacer a futuro. Y siempre la pandemia nos da muchas experiencias y mucha materia para platicar. Y efectivamente en la pandemia pudimos ver 2 cosas. Uno, que los médicos, y mi reconocimiento como has hecho aquí para todo el personal de salud, enfermeras, médicos, personal que está alrededor de ellos, porque al final de cuentas sí es la mayoría la que tiene un servicio y una convicción de servir a la humanidad.
como dice el dicho, hay de todo en la viña del Señor. Sí, te sí, puede sí. tocar bueno, te puede tocar malo, pero yo creo que la mayoría coincide con la senadora y doctora. Tenemos 4 minutos. Entonces, en ese sentido, yo tengo mi práctica privada en uno de los hospitales más grandes de México. Se promociona como el mejor de Latinoamérica, no voy a hacer el nombre. Y tengo las dos visiones, la parte pública, porque yo dirigí el Seguro Social en la parte pública muchos años, y también la parte privada. Y efectivamente lo tengo que decir con todas las palabras, los médicos están formados o estamos formados con una idea mercantilista todavía. Coincido con la senadora, desde la universidad te van enseñando que tú tienes que terminar y ser el último especialista de la última neurona, etcétera. Y en eso formamos a los chicos. Y entonces sales de la universidad, sales con una idea de que tienes que ganar dinero, dinero, dinero. Y por eso se mercantiliza la salud. Eso se tiene que cambiar definitivamente. Y la parte legal se tiene que regular, por supuesto. Todas las asociaciones médicas, los colegios, a final de cuentas es una organización que permite la ley. Es uno de los retos, ¿no? Pero se tiene que regular todo eso. A ver, y también en ese sentido lo hemos platicado con la senadora en otros programas, no es que la cuarta transformación esté en contra de los privados. no. Son una complementariedad. Por ejemplo, están los médicos a farmacias que tienen muchas áreas de oportunidad a los chicos médicos que no se ven como médicos, se ven como un trabajador explotado, ni seguro social tienen. Entonces, esa parte sí la tenemos que mejorar mucho y nos puede ayudar a complementar. Hoy los consultorios de ciencias farmacias dan más consultas ya que el Seguro Social en la consulta de atención primaria. Entonces, es una parte importante, nos puede ayudar, sí, pero regulados por el Estado. Claro. Es lo que se refiere a esto, Claro. que el Estado tiene que tener la sartén por el mango y no los privados. Sí, Pero nadie deben está en contra de complementarizar. la medicina Es privada correcto. ni nada, ¿no? Ahora sí, después de yo todo digo este que recorrido, esta doctora. reestructuración de la salud en estos próximos 6 años ya están las bases, ya se ha legislado en lo básico, que es en la Constitución, y empezar a trabajar desde el Senado, lo que nos corresponde, desde el Congreso, los diputados, lo que les corresponde, la medicina privada, los formadores yo insisto mucho en que los formadores del personal tienen que entrarle ahorita a esta reforma, a este proyecto de nación, decir, es que los médicos que estoy formando no me están dando resultados, no se quieren ir a la sierra, no se quieren ir a la selva. Exacto. Se les hace poquito lo que ganan, quieren tener 3 o 4 trabajos, quieren un monumento en cada hospital, no quieren hacer cirugías, maltratan a las parturientas, o sea, sí hay muchas cosas que corregir, pero lo tenemos que hacer desde la formación de los médicos. El quitar la corrupción de las instituciones, también es importante que la gente sepa que no puede robarse ni una tabletita de nada, ni una jeringuita, no les corresponde y eso hace mucho daño. Claro. Cambiar la cultura de la curación, de lo curativo y irnos a lo preventivo. Y estoy segura que en menos que nos acordemos vamos a tener un buen sistema de salud mexicano. Muy Los bien. medios Tenemos nuestro de papel. Canal 11 no se puede uno quejar porque los programas de infantiles, la barra infantil es muy educativa, pero a veces los medios de comunicación, al contrario, lo que quieren es que la gente se enferme con lo que come, con lo que se unta, con lo que fuma, con lo que bebe, con lo demás, y también ellos tienen que tener Una gran responsabilidad. Sí, una grande responsabilidad en la educación de la gente. Sin duda, sin duda. Doctor, sus conclusiones. Pues al contrario, agradecerte, por supuesto, siempre la invitación, Oscar, y yo no podría estar más de acuerdo con las conclusiones de la doctora y decirles a todo el auditorio que hay que tener confianza. La confianza es lo único que podemos dejar, no podemos dejar pues en el olvido la confianza y sobre todo que estamos trabajando. Hay muchas cosas que no se ven detrás de todo lo que se está haciendo, pero se han hecho muchas cosas importantes y se seguirá haciendo sobre todo en el segundo piso de la transformación en salud que pregona la doctora Claudia Sheinbaum, con un equipo de salud que estamos trabajando junto con el doctor Kreshenovic y por supuesto con las instituciones. Recordemos que tenemos un compromiso con ustedes que es mejorar la calidad de la atención médica y eso estamos trabajando y por supuesto esperemos que al final del sexenio estas palabras las recordemos y que tengamos un mejor sistema de salud, no comparándonos con otro país, sino un sistema de salud mexicano que sea de y por y para los mexicanos. Sí, sin duda. Bueno, pues este ha sido el tema de hoy. El tiempo se nos ha terminado y los esperamos en la próxima emisión de Contra Versus. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.